En el otoño de 1929, el mundo entero se sacudió con un estruendo que no provenía de un terremoto ni de una guerra, sino de algo mucho más invisible y devastador, el colapso de la economía. Lo que pasó en la bolsa de Nueva York aquel octubre cambiaría para siempre la historia moderna. Fue el crack del 29, el desplome financiero más famoso de todos los tiempos, que no solo arrastró fortunas, bancos y empresas, sino que sumió a millones de personas en la desesperación. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que viajar unos años antes, a la década de 1920. Eran los llamados felices años 20. La Primera Guerra Mundial había quedado atrás, las ciudades bullían de vida, el jazz sonaba en los clubes, los automóviles se multiplicaban por las calles y la gente creía que la prosperidad nunca acabaría. Estados Unidos, en particular, vivía una fiebre de optimismo económico. Las bolsas de valores estaban en auge, casi cualquiera podía invertir en acciones, y lo más llamativo, acero a crédito. Millones de ciudadanos, desde grandes empresarios hasta modestos trabajadores, compraban acciones convencidos de que su valor subiría sin parar. Y durante un tiempo, así fue. Era como un casino donde todo el mundo ganaba, hasta que la burbuja se infló demasiado. En octubre de 1929, la realidad golpeó con fuerza. El jueves negro, 24 de octubre, las acciones empezaron a caer de forma alarmante. El pánico se apoderó de Wall Street, corredores gritaban, teléfonos no paraban de sonar y miles de inversores trataban de vender antes de perderlo todo. El desplome continuó el lunes negro y el martes negro, los días 28 y 29 de octubre, cuando se alcanzó el colapso total. En cuestión de días, más de 30.000 millones de dólares de aquella época se evaporaron, una cifra astronómica. Bancos quebraron, empresas cerraron y millones de personas perdieron su empleo. Familias enteras que hasta hacía poco vivían de la prosperidad se vieron de repente en colas de sopa, sin dinero y sin futuro. Fue el inicio de la Gran Depresión, la crisis económica más dura del siglo XX. Las causas fueron claras: demasiada especulación, el apalancamiento masivo, la sobreproducción sin consumidores, la fragilidad de los bancos y, sobre todo, la confianza ciega de la gente en que los precios nunca caerían. Cuando la confianza se rompió, se desató un efecto dominó imposible de detener. Frente a la catástrofe, los gobiernos reaccionaron. En Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt lanzó el New Deal, creando empleo público, regulando los bancos, estableciendo seguros de depósito y supervisando la bolsa. Estas medidas estabilizaron la economía y sentaron las bases de la regulación financiera moderna, enseñándonos que un sistema sin control es vulnerable y que la protección de los ciudadanos es esencial. Pero lo que hace aún más fascinante y a la vez aterrador este episodio es cómo se relaciona con nuestro presente. Porque el crack del 29 no fue un simple accidente aislado, fue la consecuencia de un sistema basado en el exceso de confianza, el crédito descontrolado y la especulación masiva. ¿Te suena familiar? En 2008 vimos algo parecido con la crisis hipotecaria y la caída de Lehman Brothers. Y hoy, casi un siglo después del 29, muchos economistas advierten que la historia podría repetirse. Algunos se preguntan si estamos caminando hacia un nuevo crack global. La diferencia es que en 1929 el mundo no estaba tan interconectado como hoy. Ahora, una caída en un mercado puede desatar un efecto dominó instantáneo en todo el planeta. Basta que con una gran economía tambalee para que millones de personas, incluso en los rincones más alejados, sufran las consecuencias. Hoy, casi un siglo después, muchas de estas condiciones vuelven a estar presentes. Los mercados viven burbujas inmobiliarias, bursátiles, criptomonedas y hasta sectores tecnológicos como la inteligencia artificial parecen inflados. La deuda global alcanza niveles históricos y los mercados, interconectados como nunca antes, podrían propagar un colapso con velocidad vertiginosa. La psicología de masas sigue siendo la misma. La confianza puede convertirse en pánico en cuestión de horas, desatando ventas masivas y quiebras en cadena. Un nuevo crack podía comenzar en cualquier sector sobrevalorado. Primero, una caída inicial, luego el efecto dominó de la deuda, confianza frágil y mercados globalizados, finalmente un colapso que afectaría simultáneamente a millones de personas en todo el mundo. La diferencia con el 29 es que ahora el impacto sea instantáneo y global, no local.
El crack de 29 nos dejó lecciones importantes. Una de ellas fue la creación de sistemas de regulación y de seguridad financiera como seguros de depósitos bancarios para que la gente no perdiera sus ahorros de la noche a la mañana. Pero la pregunta es, ¿hemos aprendido realmente la lección o estamos condenados a repetirla? Imagina que mañana, al despertar, veis que las bolsas se han desplomado un 30% en un solo día, empresas cerrando, el desempleo disparándose, los bancos congelando las cuentas, el miedo extendiéndose como un virus. Ese escenario, que parece de película, ya ocurrió una vez, y lo que ocurrió en 1929 nos recuerda que no hay economía invencible, ni prosperidad eterna. El crack de 29 no solo fue una caída de números en una pantalla, fue el inicio de una década de pobreza, hambre y desesperación para millones, y al mismo tiempo una demostración brutal de que la confianza es frágil y lo invisible que sostiene a los mercados puede romperse en cuestión de horas. Hoy, casi 100 años después, seguimos fascinados y atemorizados por aquella historia, porque en el fondo todos sabemos que lo que pasó entonces podía volver a pasar, y quizá la próxima vez con consecuencias todavía más devastadoras en un mundo globalizado y tecnológico. El crack del 29 fue el día en que la riqueza se convirtió en ruina, en que la euforia se transformó en pánico, y en que el mundo entero aprendió de manera más dolorosa que nada en la economía está garantizado, y la gran incógnita es, ¿estamos ahora mismo escribiendo el prólogo de un nuevo crack?